En Radio Cartagena FM presentamos el programa En Comunión con el Espíritu, un espacio de la Iglesia Jesucristo es el Camino. Escúchelo cada martes y viernes de 20 a 21 horas, con la conducción del pastor Edmundo Rosales. Bienvenidos al programa de hoy. Muchos decimos al mundo que Cristo vendrá. Buenas noches, muy buenas noches a todos nuestros amigos, a nuestros vecinos, a mi pastor que está ahí mirando. Buenas noches, queridos hermanos, queridos vecinos, queridos amigos. Estamos ya comenzando, 21 horas 05 minutos. Estamos comenzando este programa en comunión con el Espíritu, donde pretendemos ir aprendiendo un poquito más de la profundidad de la palabra de Dios y estamos yendo a las raíces hebreas, a buscar el origen de nuestra fe. Amén. No es una doctrina diferente, no estamos cambiando nada, solamente estamos escudriñando la palabra de Dios, buscando, profundizando, mirando, ¿no es cierto?, textos, mirando una Biblia que está más cercana a la realidad, a los manuscritos originales, y me refiero a la Biblia, una Biblia hebrea, ¿no es cierto?, que estoy usando yo acá por la buena voluntad de mi querida esposa que me ayudó para encontrarla. Y me refiero a la Biblia Kadosh. Así que igual tengo otras Biblias acá, que es importante que usted las vea también. Aquí están, como las que usted puede tener en su casa. Pero mirando y como le dije, escudriñando, nos damos cuenta de que hay muchas malas traducciones que obviamente nos inducen a errores. Y, y entre esos errores hay errores que son muy grandes y importantísimos, ¿no es cierto?, que tenemos que corregir. Bueno, para eso, hoy yo quiero tomar un tema especial, un tema diferente, pero también que tiene que ver con las raíces hebreas. Eh, Vamos a ver por qué tenemos que guardar algunos mandamientos que están en la palabra de Dios, por qué tenemos que guardar la Torá, por qué tenemos que guardar el Shabbat, los misbot, los estatutos y todas las cosas que Dios nos está ordenando ahí en su palabra que guardemos. Entonces, ¿por qué hay que guardar todo esto? Ese tema lo tenemos hoy día, lo vamos a desarrollar con textos bíblicos. Tengo muchos textos bíblicos para que ustedes anoten. Y como les digo siempre, si queda alguna duda por ahí, hágamela saber porque es importante que la vamos aclarando. Y bueno, hace poquito rato escuché a mi pastor y escuché también a nuestra amiga, nuestra vecina, nuestra hermana también en la fe, la señora Marina, ¿no es cierto?, que dijo una frase muy linda y el pastor la dijo, la repitió y yo también quiero decírsela, donde ella se refiere a que ella siempre ha estado en el hueco de la mano de Dios. Es lindo tener la seguridad, la tranquilidad de que Dios me está protegiendo, que Dios me está cuidando, que Él está abriendo caminos donde no hay camino, que Él está abriendo puertas cuando todas las puertas están cerradas, Él las está abriendo para mí. ¿Se fija? Y cuando no hay caminos, Él hace un camino para mí, un camino seguro, un camino iluminado, ¿no es cierto?, donde yo puedo transitar con tranquilidad. Así que en el hueco de su mano está mi hermana Marina y todos los que han recibido a Jesucristo, los que tienen la confianza, la fe, la esperanza puesta en el Eterno, pero, pero, que tienen que hacer lo que yo hoy día voy a tocar, guardar estos mandamientos, estos mitzvot, estas ordenanzas, y aquí está el porqué. ¿Por qué debemos guardarlas? ¿Ya? Entonces, hoy vamos a profundizar en estas cosas y quiero pedirle a nuestro Padre Celestial que nos abra el sentido, ¿no es cierto?, espiritual, para que podamos nosotros estar más gozosos, más felices, así como David se deleitaba en la palabra de Dios, que nosotros también nos deleitemos leyendo, escuchando, escudriñando también esta maravillosa palabra de nuestro Padre Celestial. Y oramos, ¿qué le parece? Baruch Hashem Adonai, bendito
Yahweh, nuestro Elohim, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro amado Redentor. Damos gracias por permitirnos llegar a este programa, a este día, y queremos darle gracias por todas las cosas, papá, y también pedirle que nos abra el sentido espiritual para que de una vez por todas nos escorramos el velo de nuestros ojos y podamos comprender, ¿no es cierto?, dónde está la bendición. ¿Por qué debo buscar esto? ¿Está aquí la bendición que tú prometes a tus hijos? Porque mucha gente que empieza a caminar o lleva algunos años caminando, ¿por qué no reciben lo que piden? ¿Por qué? Hay una razón. Hay una razón y está aquí en lo que vamos a ver, ¿ya? Me acuerdo que hay un texto por ahí donde habla Isaías, dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces, para no quedar falta de conocimiento, te pedimos, Padre, que abras nuestros sentidos para tener conocimiento profundo de tu palabra. Y en el nombre de Jesucristo oramos también por los enfermos, por los que están pasando algún problema, dificultades, en forma general, para todos los que te buscan, papito. Oramos por ellos, por los niños, por los ancianos, por los matrimonios, por las familias, para que tú nos guardes en el día malo. Porque los días no son buenos, los días son malos y cada vez serán peores, dice la palabra. Por lo tanto, te pedimos estar en el hueco de tu mano, estar ahí sabiendo que tú nos cuidas, nos proteges. En el nombre de Jesucristo, de nuestro Yeshua HaMashiach, decimos amén. Bueno, aquí está la palabra de Dios. Tengo textos que he resumido para ustedes. Y vamos a ver por qué tenemos que guardar, ¿no es cierto? Vamos a comenzar por el Shabbat, que es un día, ¿no es cierto?, que nosotros guardamos, por lo menos, yo lo guardo con mi familia y espero que ustedes también lo estén guardando porque es un mandamiento. Dice la Biblia en el libro de Génesis, ¿no es cierto?, que Shabbat es un día santificado para Yahweh. Yahweh es el nombre de Dios, ¿ya? Cuando decimos Yahweh, es Dios. Yahweh es el nombre de Dios. ¿Usted cómo se llama? Pedro, Juan, José. Bueno, Dios se llama Yahweh. Y Jesucristo es Yeshua. Yeshua HaMashiach. Así que en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1, dice, así los cielos y la tierra fueron terminados, junto con todo en ellos. Y Génesis 2.2 dice, en el sexto día, Elohim terminó sus trabajos, los cuales él había hecho. Así que él descansó en el séptimo día de todos sus trabajos que él hizo. Génesis 2, versículo 3, dice, Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como santo, como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer. Entonces vemos que el Shabbat es un día santificado por Yahweh, por nuestro Padre Celestial. Es un día santo, santificado. Es un mandamiento para que usted tenga comunión con Él. No es un día solamente para que descanse. Para que descanse físicamente, sí. Se puede usted relajar ese día, mirar, ¿no es cierto?, si tiene patio, su patio, y sentarse ahí, si hace calor debajo de un arbolito, se lo tiene, y si hace frío, abrigarse, mirar su creación y conversar con Él, intimar con Él, ¿se fija? Así como era en el jardín del Edén, cuando Adán y su padre, ¿no es cierto?, conversaban, caminaban juntos. Entonces, Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 10, recuerda, dice la palabra, recuerda el día Shabbat para apartarlo para tu Elohim. ¿Se fija? Tú tienes que apartar ese día para Dios. Dice, tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo. Pero el día séptimo es Shabbat para Yahweh tu Elohim. En él no harás ningún trabajo, ni tú,
tu hijo o tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus animales de cría, ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. ¿Se fija? Reitera, ¿no es cierto?, lo que leímos en el libro recién de Génesis, lo reitera Éxodo. Y además señala, y esto es muy importante que usted lo entienda, y oramos para eso, para que usted de una vez por todas se descorra ese velo. Es un pacto perpetuo para Yahweh. Éxodo 31, versículo 16 dice, los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observará el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Se fija, usted no puede desconocer esto. Dice que guardarán el Shabbat y observarán por todas sus generaciones como un pacto perpetuo, un acuerdo con Dios. Se pactó con el Eterno por toda la eternidad. ¿Se fija? Por siempre. Entonces usted no puede obviar esto, no puede desentenderse de esto, no puede pensar o decir, bueno, que yo no sabía, ahora lo sabe. La palabra de Dios que usted muchas veces alude y muchas otras personas se hacen gárgaras con la palabra de Dios, quiero decirle que en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 16, que acabamos de leer, dice que es un pacto perpetuo por todas sus generaciones. Usted debe guardar el Shabbat. Si usted no lo hace, es su tema, es su problema. Si usted no lo hace, está desobedeciendo a Dios. ¿Se fija? Y lo que viene más adelante se va a dar cuenta por qué no es conveniente desobedecer a Dios. Esta misma palabra dice que es un mandamiento eterno y lo está diciendo en Isaías 66, versículo 23. Dice que es un mandamiento eterno. Dice, todos los meses en Rosh Hodeshi, todas las semanas en Shabbat, todos los vivientes, toda carne, vendrán a adorar en mi presencia, dice Yahweh. ¿Se fija? Está hablando Dios aquí. Y no solamente en el antiguo, entre comillas, Antiguo Testamento, sino que en el libro de Juan, quiero que lea el libro de Juan, capítulo 5, versículos del 25 al 29. Está hablando Yeshua, el Dios que vino y se materializa en carne, se hace visible, se hace un hombre como usted y como yo para que pudiéramos verlo. ¿Se fija? El Dios manifestado en carne dice, sí, verdaderamente yo les digo que el tiempo está llegando. De hecho ya está aquí. Y escuche bien, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Yahweh, y aquellos que escuchen vendrán a vida. Quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Quiénes están oyendo la voz de Yahweh? Dice los muertos. Pero no se refiere a los que están debajo tierra. Se refiere a los muertos que no escuchan la palabra de Dios. Ellos están muertos. Entonces, repito, dice, sí, verdaderamente yo les digo que el tiempo está llegando. De hecho, ya está aquí cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Yahweh. Se fija cuando están predicando en las calles y algunos están escuchando, se ponen a escuchar, son muertos que escuchan. Y aquellos que escuchen, dice, vendrán a vida. ¿Se fija? ¿Y por qué aquí, Cristian tiene abierto el micrófono? ¿Y por qué aquí, quiero hacer un paréntesis? Porque se está refiriendo a los muertos espirituales. Porque más adelante en Juan, en el capítulo siguiente, Juan 5, 26, en el versículo siguiente, dice, porque el Padre, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también Él ha dado vida al Hijo, el tener vida en sí mismo. Juan 5, 27 dice, también le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Ben Adam. No estén sorprendidos con esto, porque la hora llega cuando todos los que estén en el sepulcro oirán su voz. Ahí se está refiriendo a los muertos físicos, ¿se fija? A los que ya no están en este mundo.
Pero los muertos anterior que está aludiendo en el versículo 25 se está refiriendo a los que no quieren escuchar la voz de Dios. ¿Me entiende? ¿Y quiénes no escuchan la voz de Dios? Los que no hacen lo que Dios está pidiendo. Los que no guardan sus mandamientos, los que no guardan Shabbat, los que no guardan sus mitzvot. Ellos son los que están muertos. ¿Ya? Y dice que aquellos que escuchen vendrán a vida. Van a tener vida eterna. Entonces, versículo 29 de Juan 5. Y saldrán aquellos que han hecho el bien a resurrección de vida, ¿se fija? Y aquellos que hayan hecho lo malvado a una resurrección para juicio. Y a continuación en el Nuevo Testamento, entre comillas, nuevamente, en Lucas 13:24, hay algo muy importante que quiero que usted entienda. Aquí Yeshua enseña cómo entrar en el reino. Yeshua HaMashiach, nuestro Jesucristo, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor, quien dio su sangre por nosotros. Lucas 13:24 dice, Él respondió, esfuércense para entrar por la puerta estrecha, porque yo les estoy diciendo, muchos demandarán poder entrar, pero no podrán. Dice el versículo 25, una vez que el dueño de la casa se haya levantado y cerrado la puerta, muchos se quedarán afuera, llamando a la puerta diciendo, Adón, ábrenos la puerta. Pero él responderá, no los conozco, ni sé de dónde vienen. Versículo siguiente, 26 dice, entonces dirán, ustedes, los que estén ahí tocando la puerta porque se quedaron afuera, comimos y bebimos contigo, tú nos enseñaste en nuestras calles. ¿Ah? Pero él responderá, no los conozco, ni sé de dónde vienen. ¿Ya? Entonces, yo no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que no guardan la Torá. No dice los hacedores de maldad como está en la traducción de su Biblia. Véalo. Vea su Biblia, por favor. Lucas 13:27 dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice ahí. Léalo, mi pastor, ahí lo tiene. En su mano está la palabra. ¿Se fija? La Biblia original, una del que se acerca más a los originales, como dije, la Biblia K2, dice, apártense de mí todos los que no guardan la Torá. ¿Se fija que la traducción no tiene nada que ver una con otra? No se está refiriendo a la gente mala, que de hecho están fuera del reino, pero no se está refiriendo a ellos, se está refiriendo a ustedes, que dicen creer en Dios, pero que no guardan sus mandamientos, que no guardan la Torá, que no guardan el Shabbat, que no guardan los mitzvot. No está hablando de los que no creen en Él, no, está hablando de los hermanos que están en las iglesias y que son religiosos, y que no guardan el Shabbat, y que no guardan sus mandamientos, y que hacen reuniones los días domingos y guardan el domingo. ¿Se fija? Las santas convocaciones están establecidas en la palabra de Dios. Entonces no es cualquier día, es lo que Dios quiere de nosotros. Y el título que acabo de decirle era Yeshua enseña cómo entrar en el reino. No pierda de vista esto, porque el hilo conductor de lo que estamos hablando no tiene que perderlo de vista. Entonces, Él está enseñándonos cómo entrar en el reino. Dice que nos esforcemos de entrar por la puerta angosta. Porque muchos demandarán poder entrar, muchos querrán entrar, dice. Y se quedarán afuera y empezarán a gritar afuera, ábrenos la puerta, Adón. Y Él le responderá, no los conozco, ni sé dónde vienen. Y ellos van a decirle, pero si comimos contigo, bebimos contigo, tú nos enseñaste en nuestras calles. Y Él les dirá, yo no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que no guardan la Torá, los mandamientos, los mitzvot. ¿Se fija? Y Lucas 13:28 continúa diciendo, llorarán y crujirán los dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas dentro del reino de Yahweh,
pero ustedes mismos echados afuera. Si usted está predicando la palabra, mi hermano querido, mi pastor o mi evangelista o quien sea usted, pero usted no está guardando, usted se va a quedar afuera. Se está refiriendo a ustedes. No se está refiriendo a los que no conocen a Cristo. Se van a quedar afuera los que no guardan las cosas que Dios está pidiendo que guardemos. ¿Ve? Aquí dice, crujirán, llorarán y crujirán los dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas dentro del reino de Yahweh, pero ustedes mismos echados fuera. Dura la palabra. También dice que es una señal eterna entre Yahweh y sus hijos, los que están en el hueco de su mano. Éxodo 31, versículo 17, dice Dios hablando, es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días Yahweh hizo el cielo y la tierra, pero en el 7º día Él dejó de trabajar, cesó de trabajar y descansó. Y reitero, el descanso es tener comunión con Dios. Es cuando usted toma a sus hijitos, los acurruca, juega con ellos, le hace cosquillas. Así Él quiere una relación con usted. ¿Se fija? Además, en Éxodo 31, 14 y 15 dice que esto nos libra de morir. Dice, por lo tanto, ustedes guardarán mi Shabbat, porque es apartado para ustedes. Todos los que lo traten como ordinario serán puestos a muerte. Porque cualquiera que haga cualquier trabajo en él, en el día Shabbat, será cortado de su pueblo. Y reitera, en 6 días, dice, el trabajo será hecho, pero el 7º día es Shabbat, para descanso completo, apartado para Yahweh. Cualquiera que haga algún trabajo en el día Shabbat será puesto a muerte. Mateo 19, 17. ¿Por qué me preguntas sobre lo bueno? Le están preguntando a Cristo y Él está respondiendo. Hay uno que es bueno, pero si quieres tener vida eterna, observa los misbot. ¿Se fija? Las ordenanzas, lo que Dios te está enviando. Eso le está diciendo Cristo a usted, al que le está preguntando a Cristo. También en el libro de Levítico 23, versículo 1, dice, Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel los tiempos designados de Yahweh, que proclamarán como convocaciones Kadoshim. Son mis tiempos designados. Levítico 23, versículo 3. El trabajo será hecho en 6 días, pero el 5º día es Shabbat, ¿se ve? Descanso completo, una convocación Kadosh. No harán ningún tipo de trabajo, es un Shabbat para Yahweh, aún en todo lugar de su habitación. Y Isaías también reitera que es una bendición, dice que es para bendición. ¿Te fijas? No es una imposición por capricho que Dios se le ocurrió, ¿no es cierto?, decir que usted haga esto. No, es para bendición. Dice que bendecido es el hombre que hace esto, y el hombre que la abrace firmemente, que guarde el Shabbat y no lo profane y se mantiene guardando la Torá. Señala esto. El Salmo 1 también, que usted lo conoce, dice, Salmo 1, versículo 1 al 3, dice, bendecido es el hombre que no ha caminado en consejo de los perversos, y no ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado con los encarnecedores. Dice, su delicia, y escuche bien, su delicia está en la Torá de Yahweh. En su Torá medita día y noche. ¿Se fija? Qué lindo, qué maravilloso. Y dice además que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, en su temporada, y sus hojas nunca se marchitan. Y todo lo que hace, todo lo que usted haga, va a ser prosperado. Pero tiene que hacer eso.
O sea, usted no puede pretender ser prosperado, recibir una bendición, que Dios le escuche, que Dios le responda, si usted no está haciendo eso. Usted puede estar yendo a la iglesia, usted puede estar leyendo la palabra, usted puede estar siguiendo a su pastor, escuchando a su pastor, pero si no hace eso, no va a recibir la bendición que usted quiere de Dios. No basta ir a la iglesia, no basta leer la Biblia, no basta cantar, no basta orar. Quiero que sepa que no basta eso. Lo que usted debe hacer es ser obediente, seguir las ordenanzas que Dios le está pidiendo que haga. ¿Se fija? Entonces, bendecido es el hombre que no ha caminado en consejo de perversos, ni está en camino de pecadores, ni se ha sentado con los encarnecedores. Su delicia está en la Torá de Yahweh. En su Torá medita día y noche, en la palabra de Dios medita. ¿Se fija? Y ahí señala que es como un árbol que es plantado al lado de un río, al lado de una corriente de agua fresquita, ¿no es cierto?, que da fruto en su tiempo, en su temporada, y sus hojas no se marchitan nunca. Y el Salmo 19, del 1 al 5, dice, bendecidos son los que sus caminos son sin iniquidad, los que caminan por la Torá de Yahweh. ¿Ve? Sí, lo reitera la palabra en muchas partes. Bendecidos son aquellos que buscan sus testimonios, los que le buscan con un corazón sincero, aquellos que caminan en integridad. Amén. Y los que han caminado en iniquidad no han caminado por sus caminos. Tú entregaste, le dice a Dios, tus preceptos y nos has ordenado observarlos diligentemente. ¿Se fija? Nos has ordenado. Entonces, si usted quiere recibir la bendición que tanto espera, que tanto le pida a Dios, debe observar, debe cumplir los mandamientos, los mitzvot. Lo que Dios le está pidiendo, hágalo. Entonces, no basta con que usted se pegue en el pecho, no basta, no. Acuérdese que en un templo habían dos que estaban orando, ¿no es cierto? Y uno se golpeaba en el pecho y solamente le pedía a Dios misericordia, 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 misericordia. Y el otro que estaba orando decía, pero si yo hago esto, hago lo otro, hago aquí, hago allá. ¿Se fija? Palabras huecas, pero no hacía, ¿no es cierto? No pedía la misericordia de Dios, no hacía lo que Dios le estaba mandando a hacer. Entonces usted debe ser como esa persona diligente. Dice aquí que debe ser diligente, que tú cumplas sus preceptos. Y en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 28, dice, pero él les dijo, ¿quién? Él, Yahweh, ¿no es cierto?, por la boca de Yeshua HaMashiach. Muchos más benditos son los que oyen la palabra de Yahweh y la obedecen. ¿Qué es oír la palabra? ¿Cuál es la palabra de Yahweh? Insisto de nuevo, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, principalmente son los 5 primeros libros. No digo que los demás no lo sean, no es así. Estoy diciendo que en los 5 primeros libros están las ordenanzas, los mandamientos, lo que Dios quiere que tú hagas, cómo te conduzcas, lo que Dios no quiere que hagas. Ahí están las instrucciones de Dios. En Juan dice, si ustedes saben estas cosas, Juan 13, 17, serán bendecidos si las hacen. ¿Se fija cómo reitera la palabra en el antiguo, por decirlo así, con comillas, y en el nuevo con comillas también, porque no hay división entre el antiguo y el nuevo? La palabra de Dios es una sola. Entonces, la palabra de Dios viene transmitiéndose de miles de años, y usted la está escuchando ahora. Esta palabra que yo estoy leyendo es palabra de Dios. Y en Isaías reiteran, Isaías 56, versículos 6 y 7. Isaías 56, versículos 6 y 7 dice, y los extranjeros que se unen a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh y para ser sus obreros, y todos los que guardan Shabbat y no lo profanan y se mantengan firmes a mi pacto, yo los traeré a mi monte santo, a mi monte Kadosh, y lo haré regocijarse en mi casa de oración.
sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptados en mi altar. Sus oraciones serán aceptadas, ¿se fija? Porque mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones. Sus oraciones van a ser aceptadas en la medida que usted haga esto que estoy leyendo. Es una delicia y un día glorioso, dice Isaías 56, versículo 2. Bendecido es el hombre que hace esto, y el hombre que la abrace firmemente, que guarde el Shabbat y no lo profane, y se mantiene guardando la Torá. Se fija que los profetas están gritando a través del tiempo, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere que usted haga. Entonces, un extranjero que se una a Yahweh no debe decir, Yahweh me separará de su pueblo. Asimismo, dice el eunuco, no debe decir, yo solo soy un árbol seco. Dios le responde, así dice Yahweh al eunuco. En tanto, al eunuco que guarde mi Shabbat, que escoge lo que me agrada y se mantenga firme en mi pacto, en mi casa, dentro de mis muros, dice, yo le daré poder y un nombre. O sea, le va a dar un lugar honorable dentro del reino, mayor que el de mis hijos e hijas. Yo le daré un nombre eterno que no será cortado. Mire la promesa maravillosa para los eunucos. Y los extranjeros que se unen a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no lo profanan y se mantengan firmes a mi pacto. Todo eso son promesas del Padre eterno de Dios, el Dios manifestado en carne. Amén. Esa es una promesa de Dios. Entonces, el día del Señor es un día santo y un día glorioso. Isaías 58, 13 dice, si tú retraes tu pie en Shabbat de perseguir tus propios intereses en mi día Kadosh, se fija que él habla de su día, es el día santo de Dios, en mi día Kadosh, en mi día santo. Si llamas al Shabbat una delicia, el día santo de Yahweh, o el día Kadosh de Yahweh, digno de honrar, entonces lo honras no haciendo tus cosas, ni persiguiendo tus intereses, ni hablando de ellos. Ese es un día dedicado a Dios. Usted no debe hacer cosas mundanas, ni hablar cosas mundanas. Es un día que tiene que tener una relación íntima y personal con el Eterno, con Dios, el Padre, manifestado en carne en su Hijo Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27. Ahí que está diciendo, dice, el Shabbat fue hecho para la humanidad, no la humanidad para el Shabbat. Y en el versículo siguiente, el versículo 28 de Marcos 2, por tanto, dice el Ben Adam, es el Adón aún del Shabbat, es el Señor del Shabbat. ¿Se fija? Ustedes saben que Yeshua, Jesucristo, guardaba el Shabbat también, ¿no? Lo han leído, ¿no? Juan 15, versículo 10 dice, si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor, tal como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y he permanecido en su amor. ¿Te fijas? Ahí Jesucristo mismo le está a usted dando una promesa. Tome esa promesa. Tome esa promesa. Y permanezca en el amor del Señor, en el hueco de su mano. Recuerde que es un regalo de Yahweh. En Marco 2:27, repite, le dijo a ellos, el Shabbat fue hecho entonces para la humanidad, no la humanidad para el Shabbat. Por lo tanto, el Ben Adam es el Señor aún del Shabbat. Recuerde, Yeshua está por sobre el Shabbat, Él es el Señor del Shabbat.
y es un día para que usted también comparta la palabra. Entonces, Marco 1:21 dice, entraron en Cafarnaún y en Chabat, Yeshua entró en la sinagoga para enseñar y comenzó a enseñar. Y Yeshua enseñaba en una de las sinagogas en día sábado, ¿se fija? Ellos compartían la palabra en Chabat. Usted debe compartir también la palabra en Chabat. Es un día para hacer el bien también. En otro Chabat, Lucas 6:6 dice, cuando Yeshua estaba en la sinagoga y estaba enseñando, había ahí un hombre con una mano seca. Usted lo ha leído en la palabra de Dios, lo ha visto en películas también. Y los maestros de la Torá, ¿ah? Estamos hablando ahí de los fariseos, de los escribas, y los perushim observaban a Yeshua cuidadosamente para ver si sanaba en Shabbat, a fin de poder acusarles de algo. Lucas 6:8 dice, mas él sabía, recuerde que él es Dios, él sabía lo que ellos estaban tramando, y dijo al hombre con la mano seca, levántate y párate donde te podamos ver. Se levantó y se paró allí. Y en el versículo siguiente, Lucas 6:9 dice, entonces Yeshua le dijo, yo pregunto ahora, ¿qué es permitido en Shabbat? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Lucas 6:10 dice, entonces, después de mirar alrededor a todos ellos, le dijo al hombre, extiende tu mano. Él, mientras extendía su mano, le fue restaurada. Pero los otros, los escribas, los fariseos, se llenaron de ira y comenzaron a discutir entre ellos lo que podían hacerle a Yeshua. ¿Se fija? Es un día para hacer el bien, pero siempre Satanás va a querer y se va a enfurecer si ese día usted está guardando el Shabbat. Se va a enfurecer. Y además usted está haciendo el bien. Bueno, Yeshua da por hecho, ¿no es cierto?, que seguirá esto. El Shabbat dice en Mateo 24:20, oren. Acuérdense que ahí Mateo 24 está hablando del tiempo del fin, de esta misma fecha en que nosotros ya estamos. Mateo 24:20 dice, oren para que no tenga que escapar en invierno ni en Shabbat. Mateo 24:21, pues habrá un sufrimiento tan grande, cual no lo ha habido nunca desde el principio del mundo, y no habrá algo como esto jamás. Entonces, todo esto que estamos leyendo es para que usted comprenda, primero, que todo lo que está establecido por Dios el Padre es para cumplirlo, es para que usted guarde lo que tiene que guardar y cumplir lo que tiene que cumplir. Y luego de esto, usted puede recibir, ¿no es cierto?, la bendición de Dios, la bendición del Padre. Yo quisiera que usted leyera y pudiera comprender también, ahí en Segunda de Crónicas 7:14 está clarito también, cuando dice, el Padre hablando, dice que si usted se arrepiente de sus malos caminos, ¿cierto? Solamente voy a memorizar un poco, recordar un poco lo que señala ahí. Dice que si usted ora, ¿no es cierto?, ante el Dios eterno, el Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y se arrepiente de sus malos caminos, dice, entonces Él va a oír desde los cielos. ¿Se fija? Todas estas bendiciones van a llegar en la medida que usted cumpla, que usted haga las cosas. Y Él va a derramar la bendición hasta que sobreabunde en usted, pero después de que usted haya cumplido lo que Él dice. Recuerde que los apóstoles también guardaron los mandamientos y también aprendían de la palabra de Yahweh. En el libro de Hechos 13, versículo 14 dice, pero los otros siguieron de Perga a Antioquía, de Pisidia, y en Shabbat entraron en la sinagoga y se sentaron. Y después de leer la Torá de los profetas, los principales de la sinagoga les mandaron un mensaje. Hermanos, si alguno de ustedes tiene una palabra de exhortación para el pueblo, hable. Hechos 13:44 dice, el próximo Shabbat
casi toda la ciudad se unió y se aglomeró para oír el mensaje acerca del Adón. ¿Se fija? Entonces, la gente se agolpaba para aprender la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en ese tiempo era la Torá. No existía lo que llamamos hoy en día el nuevo mandamiento, el Nuevo Testamento en este caso. No existía, no se había escrito aún. Ellos se juntaban en las sinagogas, ¿se fija? Y escuchaban, ¿no es cierto?, cuando se leía la Torá. Y Yahweh está pidiendo, justamente está pidiendo que santifiquemos ese día. En Ezequiel también 20:20, por ejemplo, dice, mantengan ustedes mis Shabbatot, que son los sábados especiales. Después vamos a hablar de lo que es un Shabbat y un Shabbatot, la diferencia. Son Kadoshim, son santos, días santos, especiales. Se fijan, cuando hay fiestas, supóngase usted, son 7 días de fiesta y el día octavo es un Shabbatot, es como el primer día, un día santo. Para terminar, para cerrar esas festividades, así un Shabbatot. Dice, entonces, mantengan mis Shabbatot Kadoshim y ellos serán una señal entre yo y ustedes para que sepan que yo, Yahweh, soy su Elohim, su Dios. Deuteronomio 5:12 dice, observen el día de Shabbat para apartarlo como Kadosh, como santo, como Yahweh tu Elohim te ordenó hacer. Se fija que hablan siempre de orden, de que es una orden, un mandamiento. Y también dice la palabra que Yahweh se enfurece si tú profanas ese día. Hablando Ezequiel 20, versículo 13, dice, pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. Ellos no caminaron por mis mitzvot y ellos rechazaron mis ordenanzas, las cuales si una persona los guarda, se fija, tendrá vida por medio de ellos. Además, ellos gravemente profanaron mis Shabbatot, se fija, la fiesta especial. Entonces dije que derramaría mi furia sobre ellos en el desierto para destruirlos. Ellos me provocaron, dice Ezequiel 20:21. Y sus hijos también se rebelaron contra mí. Ellos no caminaron en mis mitzvot ni observaron mis ordenanzas para hacerlas, los cuales, si una persona la hace, tendrá vida por medio de ellos. Y ellos, reitera acá, profanaron mis Shabbatot. Entonces yo dije que derramaría mi furia sobre ellos y disiparía mi ira sobre ellos en el desierto. Entonces recuerde que no es un día de trabajar, ni lucrar, ni hacer negocios. Nehemías 13, versículo 15. Durante ese tiempo vi en Yehudá alguna gente que estaba pisando en las prensas de vino en Shabbat, también trayendo montones de granos, cargándolos en asnos, asimismo vino, uvas, higos y todo tipo de cargas, y ellos las estaban trayendo dentro de Jerusalén en el día de Shabbat. El día que ellos estaban planeando vender la comida, yo les advertí que no la hicieran. También estaba viendo allí Desor, que traía pescado y todo tipo de mercadería y las vendían en Shabbat a los hijos de Yehudá. Y aún en Jerusalén, dice Nehemías también, yo luché contra los hijos libres de Yehudá, demandando de ellos, ¿qué es esta cosa tan terrible que están haciendo profanando el día de Shabbat? ¿No hicieron esto sus padres y no trajo nuestro Elohim todo este desastre sobre nosotros y esta ciudad? Y aún ustedes están trayendo más furia contra Israel por profanar Shabbat. Así que las puertas de Jerusalén, cuando empezaba a oscurecerse antes del Shabbat, dice, yo ordené que las puertas fueran cerradas y ordené que no fueran abiertas de nuevo hasta después de Shabbat. Puse a algunos de mis sirvientes a cargo de las puertas para que ninguna carga fuera entrada en Shabbat.
Los mercaderes y vendedores de todo tipo de provisiones pasaron la noche fuera de Jerusalén. Y una o dos veces, hasta que les advertí, ¿por qué están ustedes pasando la noche al frente del muro? Háganlo otra vez y extenderé mis manos contra ustedes. Desde ese momento en adelante pararon de venir en Shabbat. Entonces ordené a los Levín que se purificaran ellos mismos y vinieran a cuidar las puertas para poder guardar el día Shabbat Kadosh. Mi Elohim recuerda esto también por mí y perdóname de acuerdo a la abundancia de tu misericordia. Todo esto está diciendo aquí Nehemías. Deuteronomio también reitera en Deuteronomio 5, versículo 12, observen, dice, el día de Shabbat, para apartarlo como Kadosh, como Yahweh, tu Elohim, te ordenó hacer. Y reitera, ¿no es cierto?, para que ustedes vuelvan a entender, ya que con esto termino, dice, reitera acá, tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero el día séptimo es un Shabbat para Yahweh, tu Elohim. En él no harás ningún trabajo, ni tú, ni tus hijos o hijas, ni tus esclavos o esclavas, ni tu buey, ni tu asno, u otra clase de animal de cría, ni el extranjero que está quedando dentro de las puertas de tu propiedad, para que tus sirvientes y sirvientas puedas descansar así como lo hacen ustedes. Bueno, yo quise entonces hoy, yendo a las raíces, ¿no es cierto?, de nuestra fe, las raíces hebreas, tomar este tema que para mí, y yo creo que deberían ustedes considerarlo igual, es muy importante. Si ustedes quieren recibir de parte de Dios la respuesta de lo que ustedes están pidiendo, ustedes tienen que obedecer a Dios. Y reitero lo que dije con mucho respeto, no se trata de ir a la iglesia, no se trata de cantar alabanza, no se trata de orar, no, ustedes primero tienen que obedecer a Dios lo que Dios está ordenando. ¿Se fija? Primero lo que Dios manda. ¿Y qué manda Él? Guardar, ¿no es cierto?, sus mandamientos, sus misbot, sus ordenanzas, sus shabbat, leer la Torá, hacer la suya y obedecer lo que dice ahí la palabra. En estos primeros libros, 5 primeros libros, de Génesis hasta Deuteronomio, está la pauta de vida para nosotros. Está la guía, como la que usted debe tener, como un catálogo, como un manual, ¿no es cierto?, para que usted le saque provecho a su vida, para que usted le saque provecho a esta relación que tiene con el Eterno. No haga lo que Dios le pide que no haga, y haga lo que Él quiere que usted haga. Entonces te irá bien. Entonces Él va a oír desde los cielos, y entonces va a derramar bendición sobre ti hasta que sobre y abunde. Pero entonces lo hará. No es cuando tú quieres, no es como tú quieres. Recuerde que hablamos en el capítulo anterior de lo que era la definición de la palabra Señor. Si yo creo que Él es mi Señor y hay un solo Señor, yo debo someterme a mi Señor. Yo soy siervo de Él. Y como siervo tengo que obedecer lo que dice mi Señor. Entonces, si yo camino sin obedecer a mi Señor, ¿usted cree que Él está feliz? ¿Usted cree que Él está contento? Cuando se cierre la puerta, muchos van a querer entrar, dice, lo acabamos de leer. Muchos van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Yo era pastor y salía en la televisión y predicaba y cantaba y tenía una iglesia enorme, tremenda. Me seguían muchos hermanos. Y el Señor le va a decir, ¿sabe qué? No los conozco. ¿Pero cómo no nos conocen si yo predicaba en tu nombre? Apártense de mí, transgresores de la Torá.
los que no hicieron lo que yo les dije que hicieran. No dice hacedores de maldad como las traducciones que tiene usted están mal hechas. No, no es eso. Escudriñe, busque la palabra, vaya al origen. Entonces, si usted se tapó un oído y le entró por aquí y recibió ese mensaje, recibió esa semilla, que su corazón, que su alma sea buena tierra para esa semilla, para que usted dé fruto al 100 por 1, para que usted comparta esa deliciosa palabra de Dios que usted está sintiendo en su alma. Cuando usted recibe y usted comparte y usted ejecuta lo que dice la palabra, entonces usted puede pararse, decirle: mira, papá, mis manos, mira mi corazón, he hecho todo lo que es posible de mi parte. Si algo te he fallado, ayúdame porque no puedo solo. Dios, que es un Dios de amor y de justicia, de misericordia, que le está mirando, que está escuchando, que conoce su corazón, así como Cristo conocía el corazón de los que estaban ahí esperando que Él tuviera un tropiezo para acusarle. Así conoce también su corazón. Conoce el corazón de todos los que poblan la tierra. Y cuando mire en su corazón y vea que usted, si bien es cierto, cometió errores, pero tiene un arrepentimiento genuino en su corazón, se ha derramado frente al Señor, le ha pedido perdón a Dios por lo que hizo, entonces Dios le va a responder. Y va a ser un hombre de bendición y una mujer de bendición. Y sus despensas van a estar llenas. Sus lagares rebosarán de mosto, dice la palabra. Va a tener salud, va a tener bendición, va a tener alegría, comunión. El hijo que está perdido va a volver. El que está en la droga se va a salir de la droga. La oscuridad va a salir de su casa. La maldición se va a ir. La miseria va a dejarle. Y van a venir días mejores. No tiene usted que ir a una iglesia a entregar sus diezmos para eso, no. De misericordia recibimos, de misericordia damos. No es el evangelio de la prosperidad lo que Dios quiere. Dios quiere que usted haga la obra de Dios, que usted escuche la palabra de Dios en esa guía que le digo que está en la Torá, los primeros 5 libros. Y dele de comer al hambriento, y dele de beber al sediento, y cubra al que está necesitado, visite a los huérfanos, visite a los ancianos, a la viuda, al que está en la calle mendigando. Esa es obra de Dios, ¿se fija? Entonces nacerá su luz. Entonces, no antes. No basta con orar, no basta con cantar, no basta con ir a una iglesia. Tiene que obedecer a Dios. Amén. Oramos a Papito. Baruch Hashem Adonai. Hemos leído, Papito, tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a cumplirla. Te pedimos, Padre amado, Dios del cielo, bendito Yahweh Elohim, que tú nos ayudes a través de tu Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que está con nosotros y en nosotros hasta el fin de los tiempos. Y oro para que mis hermanos puedan escuchar y cumplir tu palabra. En el nombre de Jesucristo, juntos decimos amén. Bueno, quiero dejar los invitados. Hoy estamos a día 7, día martes, Dios mediante, el viernes 10, entrando ya en Shabbat, estaremos nuevamente compartiendo su palabra. Les recuerdo de que vamos a cambiar horario, ¿ya? Yo creo que después de la quincena ya vamos a estar aproximándonos a cambiar horario, vamos a estar avisándole y vamos a corrernos una horita hacia abajo, ¿ya? Mi pastor José va a ir de 7 a 8 y yo de 8 a 9. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, que Dios les bendiga entonces. Muy buenas noches, hasta el Shabbat.
El pastor Edmundo Rosales continúa acompañándoles en el programa En Comunión con el Espíritu,